días, doctor Serrano. Gracias por acompañarnos en Encuentro con el Futuro. Mi nombre es Aray Reyes, del Colegio Liceo Femenina Nariño, y le haré algunas preguntas sobre el tema de edad. ¿Cómo ha sido su experiencia internacional en cuanto a sus investigaciones sobre la diversidad sexual y qué diferencia encuentra entre las dinámicas políticas y sociales de la población LGBT colombianas y de países extranjeros? Bueno, es increíble todo lo que se ha avanzado en Colombia con respecto a muchos países, no solamente latinoamericanos, sino incluso europeos o con respecto a Estados Unidos. Colombia es un país que tiene una legislación muy progresista con respecto a estos temas, ha desarrollado bastante todo lo que es el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a que las personas por su orientación sexual no sean discriminadas, y eso tiene, por ejemplo, implicaciones en políticas públicas en las ciudades, tiene implicaciones en programas educativos. Colombia en ese sentido tiene avances increíbles al respecto, que son incluso ya experiencia internacional. O sea que en ese sentido, si bien hay otros países que tienen, por ejemplo, otro tipo de legislaciones más inclusivas con respecto al tema de parejas del mismo sexo, Colombia ha avanzado bastante y creo que no debemos sentirnos atrás, por decirlo así, en estos progresos. Es mucho lo que tenemos que hacer, pero tenemos ya los instrumentos para poder trabajar al respecto. ¿Cuáles cree que serían las causas del problema de la homofobia y cuáles serían sus posibles soluciones? Claro, las causas de la homofobia básicamente es la discriminación y la exclusión. La homofobia es básicamente un rechazo, es el miedo a la diferencia, y es un miedo que está no solamente en las personas como tal, sino que está en la sociedad, está en la cultura, está en las instituciones. Estando tan encarnado en tantos lugares, pues la respuesta es precisamente un ejercicio de transformación social, cultural, política, que actúe en todos esos niveles. Creo que una de las primeras cosas obviamente es el trabajo en la educación, otra cosa es el trabajo en la oferta de servicios. En eso, como te decía, Bogotá tiene avances muy importantes para que hayan servicios públicos en las instituciones que estén respondiendo a las necesidades de estas personas. Esa sería otra área. Hay un área que es fundamental y es toda la cultura ciudadana en términos a crear una sociedad y una ciudad más segura, más incluyente. Entonces prácticamente podemos trabajar, debemos trabajar en todos los niveles de la sociedad, porque es un problema que está incorporado en todos los niveles de la sociedad. Porque una población como el LGBT, a pesar de tener espacios públicos y participación ciudadana, no ha tenido una total aceptación en la sociedad. Precisamente por lo que estamos hablando, y es, para muchas personas todavía se sienten aisladas, se sienten solas, sienten que es peligroso hacer explícito su orientación sexual y reclamar sus derechos desde ahí. Entonces, todavía falta mucho trabajo con las propias personas homosexuales, transgeneristas, para que se vean como sujetos y sujetas de derechos, para que piensen que lo que están viviendo no es un problema, que no es una cosa que tienen que vivir en silencio, sino que al contrario, pueden demandar del Estado, pueden demandar de las instituciones que se les protejan y se les garanticen sus derechos. Es mucho lo que falta al respecto, pero es resultado precisamente de esa invisibilización y ese silencio con que muchas personas enfrentan su experiencia sexual y de género. Porque la idea de asociar la promiscuidad con la homosexualidad. Eso es un estereotipo como muchos otros, y desafortunadamente es uno de esos estereotipos que causa mucho daño, porque se piensa que todas las personas homosexuales son promiscuas, pero nunca se mira que, por ejemplo, en la heterosexualidad pues también hay un montón de formas de vivir la sexualidad que pueden ser incluso dañinas para las propias personas heterosexuales, pero que se asumen como normales porque se piensa que todo lo que esté asociado a la heterosexualidad está bien. ¿Qué otras estrategias podríamos utilizar para reforzar la tolerancia y aceptación hacia la diversidad sexual? Yo creo que más que hablar de tolerancia es hablar de respeto a los derechos, y en esa medida todas las estrategias van desde acciones educativas, desde acciones de trabajo en los colegios, desde acciones en los medios de comunicación, desde demandar de las instituciones que cumplan su responsabilidad al respecto. Es mucho lo que podemos hacer, pero espacios como este, promovidos por una organización que trabaja para el avance de la ciencia, son muy importantes porque ponen el tema en la opinión pública, ponen a hablar del tema a los colegios, a los educadores, a quienes están trabajando con jóvenes, y realmente eso es un esfuerzo muy importante que hay que reconocer. ¿De qué manera podríamos solucionar la problemática de las violaciones sexuales hacia las mujeres, a los hombres y la población? Yo creo que el tema de la violencia de género es un tema muy importante que todavía se trabaja muy poco y que merece ser reconocido y darle la importancia que tiene con respecto a una necesidad social y a un tema que debe ser atendido
atendido con toda la responsabilidad que corresponde. Todavía vivimos en sociedades donde las mujeres son víctimas de un montón de violencias que están legitimadas social y culturalmente y que muchas veces se consideran como normales o adecuadas. Hay mucha violencia contra niños y niñas que se considera como lógica y que se legitima socialmente. Y lo mismo sucede con la homofobia. Muchas personas piensan que es normal discriminar a alguien por su orientación sexual o incluso se consideran con el derecho de hacerlo porque piensan que tienen como un deber moral al respecto. Entonces, en esa medida tenemos que trabajar bastante para señalar que no se puede tolerar ninguna forma de violencia, que ninguna forma de violencia está justificada, que ninguna forma de agresión, de discriminación, de exclusión debe ser legitimada o tolerada por las personas y que todos y todas tenemos una responsabilidad al respecto. El silencio también es una forma de ejercer violencia y somos responsables cuando callamos estas situaciones de violencia. Gracias por su participación. Gracias.